Por lo que leí, dice que había días que por ahí algunos nos comían y eso y no tenían fuerza, algunos no tenían fuerza para levantarse. Que una persona de 19, 20 años mentalmente no está preparada para enfrentar una guerra como esa. Desde mi punto de vista es lo normal nomás que se da, sería en la materia historia, que te cuentan nomás, o sea, básico cómo fue el momento, o sea, yo creo que más se aprende de, por ejemplo, las películas y esas cosas. Vino un excombatiente a hablar un poco de lo que fue la experiencia de la guerra para él y fue un momento, lo que él nos contó fue un momento doloroso pero bueno a la vez, como que sentir que luchás por tu país. Me costaría, ¿no? Es una decisión muy arriesgada, ¿no? Pero sí, por la patria sí iría. Que iría sí, pero me parece que sería más empujada. Hay diferentes tipos de demostrar el amor hacia la patria, creería yo, que no solamente a través de la guerra. Malvinas sabemos que son varias etapas. La primera, una de euforia, porque se hizo la recuperación en una forma magnífica, con mucha euforia en todo el país, no solamente en la isla. Entonces ahí todos con un ánimo muy elevado. La segunda fue la de la guerra propiamente dicha, a partir del 1 de mayo, el primer bombardeo, el primer ataque británico ya sobre la isla, y que duró hasta el 14 de junio. Y la tercera etapa es la post-Malvinas, algunos días en la isla y después acá en el continente, y que dura hasta el día de hoy. Tenía 19 años, 18, y no podía ir a ver al cine una película condicionada que la protagonizaba en ese momento Isabel Sarli, pero sí estaba ya preparado para portar un arma y quitarle la vida a un ser humano. Para mí es todo Malvinas, para mí es todo, porque ahí está el resto de mi hijo. A inicios de los años 80, el modelo económico establecido por el gobierno militar de Argentina muestra signos de agotamiento. Se producen tensiones sociales. La inflación llega al 90% anual. Se vive una intensa recesión y depreciación del salario real. Las clases medias se derrumban y aumenta la pobreza. Esta situación de crisis provoca el alejamiento del presidente de la Junta Gobernante, Jorge Rafael Videla. En su reemplazo, asume Roberto Viola, quien meses después es destituido, y lo sucede Leopoldo Fortunato Galtieri.
La falta de acuerdo entre Argentina y Gran Bretaña se incrementa a medida que transcurre el tiempo. El gobierno militar tiene determinado su objetivo, desde fines de 1981, de invadir las islas. La decisión de recuperar las Islas Malvinas se toma por dos razones: para desviar la atención ciudadana de los problemas que vive el país y de estimular el patriotismo explotando la sensibilidad popular. Así, se pretende recuperar el crédito ciudadano perdido, asegurándose perpetuidad en el poder. Como primera maniobra táctica, se programa la Operación Azul, con el objetivo de planificar la toma de Puerto Stanley, capital de las Islas Malvinas. El 28 de marzo de 1982, se ordena la puesta en marcha del operativo, fijándose como fecha de ejecución el 1 de abril. La Fuerza Naval abandona Puerto Belgrano. Para el 30 de marzo, la CGT convoca a una huelga general. Nutridas columnas de trabajadores convergen en Plaza de Mayo. Se produce una feroz represión, con el saldo de detenidos, heridos y un muerto en Mendoza. El 31 de marzo se corta toda comunicación con el continente y el código cambia de Operación Azul a Operación Rosario. Surgieron varios comentarios. Uno es que había problemas con Chile, otro que los problemas que se estaban dando en Buenos Aires con el primer paro nacional de la CGT, otro que había un problema en la Georgia, también se había mencionado. Lo que más fuerte corría era el problema con Chile y en Buenos Aires. Nadie sabíamos nada qué pasaba, pero era distinto porque teníamos que los cargadores ya con proyectiles de verdad, sable, bayoneta, otro tipo de vestimenta, hasta que el 29 de marzo nos embarcan en camiones, nos llevan a Puerto Belgrano. Y cuando llegamos que teníamos que subir al buque, digamos, vimos un movimiento en el mar también poco común. Y de ahí salimos. Y desde ahí en buque, en el Cabo San Antonio hasta Malvinas. Íbamos a ser los primeros argentinos después de 149 años de desembarcar en Malvinas. Nuestra misión es la de desembarcar en las Islas Malvinas y desalojar a las fuerzas militares y a las autoridades británicas que se encuentran en ellas. Eso es lo que vamos a hacer. El destino ha querido que seamos nosotros los encargados de reparar estos casi 150 años de usurpación. En ese momento era jefe de redacción de Norte, el periodista de la agencia de Clarín en Resistencia. Teníamos en ese momento el sistema de comunicación era a través de un telex, donde recibíamos y transmitíamos la información. Justo esa tarde me encuentro con un mensaje, escueto mensaje que decía que a la medianoche iban a tomar Malvinas, tropas nacionales. Bueno, luego una vez que hice mi rutina diaria, volví a Norte
Cuando llega el director le comento la novedad, le muestro el telex, fuimos a ver los cables, averiguamos, llamamos por teléfono, etcétera, y todo parecía que era inminente. Esperábamos al pie de la teletipo a ver qué novedades había, y todo indicaba que la cosa iba a ser así. Hacemos una tapa inusual, una sola foto, un solo título y un título que nosotros le decimos catástrofe, porque el tamaño de las letras era el máximo. Llegamos a la ciudad propiamente dicha y ahí nos encontramos con los comandos trasladando el cuerpo de Giachino, que había caído muerto en el intento de ingresar a la casa del gobernador. Compatriotas, hemos recuperado, sin rencores, pero con la firmeza que las circunstancias exigen, las islas australes que integran por legítimo derecho el patrimonio nacional. Hubo un júbilo popular, eso fue lo que pasó, digamos, inmediatamente, lo que yo puedo testimoniar de lo que hizo Norte y Clarín. Por supuesto, nosotros reflejamos al día siguiente también la repercusión, y acá, que tenía un personaje muy importante a nivel nacional como era Diolindo Felipe Vite. ¿El escribano Vital y el Partido Justicialista están plenamente de acuerdo en eso? Sí, señor, porque si no estuviéramos de acuerdo no estaríamos acá. Escribano, ¿cuál es su visión en perspectiva hacia el futuro a partir de esta serie de acontecimientos que han comenzado a producirse? Bueno, yo tengo fe en el futuro, que vamos a salir bien de esta en la medida que podamos consolidar la unidad interior. El día 2 de abril, el jefe de grupo nos dijo, bueno, le tengo que dar una noticia, Argentina ha recuperado sus Islas Malvinas, después de 149 años. Así nos enteramos los pilotos de combate de la 5ª Brigada. Cuando estaba a punto de salir de baja, nos fuimos todo al aeropuerto, me acuerdo bien, a un avión, le sacaron todos los asientos y de ahí nos fuimos a Malvinas. Tengo que confesar y decir que yo no creía en la guerra. A mí me parecía todo como un paseo, porque y todo era tan nuevo, tan para descubrir, ¿no es cierto?, que me olvidé casi de la guerra. Ya estaba 5 meses de baja, estaba trabajando en una empresa acá, Iñigue, una empresa más grande de resistencia. Se escucha el noticiero, tomaron Malvinas. Al toque voy, pido para hablar con el gerente y le digo, señor, me voy. ¿Qué pasa, amigo? ¿Tuvo un problema con alguien? No, señor, tomaron Malvinas. Yo juré la bandera, tengo que ir. Me dice, no, pero espere.
Si eso después le van a citar, usted no sabe lo que está haciendo. No, señor, tengo decidido. Si después vuelvo y me guardan el puesto, bienvenido sea. Y le saludé y me fui. ¿Qué vamos a hacer? Digo, te tienen que cobrar algo. Y déselo a mi mamá, le digo. Me voy, yo a mi casa, le digo, mamá, me tengo que ir. Tengo que presentar el regimiento porque tomaron Malvinas. Partamos de una base que la guerra, por más que quisiéramos echarle agua bendita con las mangueras de los bomberos voluntarios, no quedaría bendecida. Sí, significa un montón de sentimientos encontrados, porque más allá de discutir si era favorable la situación o si era momento o si estábamos en condiciones de afrontar un conflicto bélico con una potencia mundial, sin duda para quien les habla no deja de ser la causa justa y soberana. En potencia estábamos 18º, 19º. Íbamos a pelear con la tercera potencia mundialmente. Así que imagínense como en tecnología cómo estábamos nosotros atrasados y en el mismo personal de los que peleaban en Malvinas. Imagínense, con la ropa de acá de Corrientes, no llevábamos pullovers, llevábamos lo necesario que teníamos para el clima de Corrientes. En Río Gallego nos dieron una campera que se llamaba el Due, era lo único reforzado que teníamos. Baja el avión y están bajando los soldados en columna de uno, así las escalerillas, y se van formando en el aeropuerto abajo y veíamos que todos temblaban, entraban a abrir los bolsos, ¿qué pasa acá? Y bueno, y cuando llego yo a la puerta para bajar la escalera, me recibe el viento ese impresionante. Esos muchachos sí sufrieron mucho porque eran correntinos y chaqueños. Habían salido aquí con 35 grados de temperatura ese día en avión. Habían llegado a Malvinas con 15 grados bajo cero. Ese día nos destinan, ¿no es cierto?, cerca del aeropuerto para luego llevarnos a un lugar que se llama Monte Challenger. Bueno, donde allí se nos produce la primera baja, tuvimos nosotros, nuestro regimiento lo tuvo allí. Una confusión de sombras de entre la neblina y allá y la oscuridad o animales sueltos hizo que hubiera disparos interfuerza, entre fuerzas, la propia tropa. El viento era muy fuerte y no se escuchaba la voz, ¿no es cierto?, de alto, y este muchacho salió a hacer sus necesidades y el fuego de un propio compañero pone fin a su vida, ¿no?, con un tiro en el pecho. Inmediatamente, bueno, se lo lleva al hospital y así como me lo presentan en la camilla de cirugía. De estatura no era muy elevado, pero no llegaría a unos 70. 18 años, casi lampiño, casi imberbe. Me parecía un bebé. Eso me marcó muchísimo porque era el principio.
4 de la mañana yo tomo la guardia, cada 2 horas hacíamos guardia, con el viento era imposible. Ya estábamos instaladísimos, ahí teníamos como 20 días ya en ese lugar. Los aviones, los ingleses ingresaban, en esa hondonada que estábamos nosotros, ingresaban, hacían un curso y iban al aeropuerto. Esa madrugada, esas a las 5 de la mañana, veíamos cómo se incendiaba la pista, digamos, de aterrizaje de Puerto Argentino. Eso fue más o menos de las 5 de la mañana hasta las 10 de la mañana, fue puro bombardeo. Siguen las explosiones en el aeropuerto que podrían ser originadas, además de las bombas, por los combustibles que explotan. Allí tengo mi primera experiencia. Hoy me doy cuenta de mi error cuando todos mis compañeros salen, llevan sus armas y se van a ocupar posiciones porque nos dijeron que venía un ataque. En ese momento yo le digo a mi compañero de carpa que tenía allí, le digo, quédate tranquilo, dejá, le digo, hacía un frío afuera para salir. Entonces le digo, quédate, dejá, si todos los días están diciendo que atacan y nunca atacan, si vos ves que no pasan, quédate ahí, vamos, seguí durmiendo. Y ahí nos quedamos. Vino un cabo primero del ejército, parece que se olvidó algo, vino corriendo y entró en la carpa, erra su carpa y entra en la carpa donde yo estaba. Y se llevó una sorpresa, porque dice, ¿quién está aquí? Y yo haciéndome el sonso, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No escuchaste la alarma? No, ¿qué alarma? Están por atacar. Y dice, salga ya rápidamente, y me cazó los pies, me tiró para afuera. Entonces cazo mi metralladora y la pongo al hombro junto con mi compañero y voy diciendo barbaridades, ¿no es cierto? Enojado porque... Pero grande iba a ser mi sorpresa. Llego a las posiciones, cuando amaneció, venía saliendo el sol. Era una mañana temprano, fría, y aparecen 2 aviones Harry británicos, ¿no es cierto? Y allí bombardean la pista de aterrizaje. Una de esas bombas va y cae justo en mi carpa. Ese día vi los primeros muertos. Muchos de nosotros tuvimos la primera experiencia con la muerte, ¿no? De ver compañeros muertos. Las 2 o las 3 de la tarde más o menos, que estaban bombardeando los ingleses, y estábamos a 100 metros del G del segundo jefe, y le manda al soldado Aguilera a buscar un papel. Cuando él se va hacia el G, cae una bomba y a él le mata la bomba explosiva. Nació en General San Martín, viene a ser la Eduvige. En la Eduvige. Chaco, ¿no? Chaco. En el Chaco. Sí, señor. De carácter, así en la foto se lo ve sereno. Era un chico, ¿cómo le voy a decir? Era repartido, él quería a los chicos, él jugaba. Era un chico inocente, 18 años. Cuando era inocente. Me pregunta si tenía novia, no tenía novia. Lo único que él tenía ese corazón que veía a los chicos que no tenían para tomar un cocido o no tenían para comer, él se iba y le sacaba a mi mamá y preparaba una jarra y le daba de comer todo. Le sentaba, porque teníamos un patio grande, le sentaba y le daba de comer todo. Aquí en la carta esta es del 13 de abril. Él viajó. Sí, cuando viaja, ¿no? Sí. Que le dice, queridos padres, quiero dirigirle esta cartita que me encuentro muy bien. Y si pueden, mándenme una carta.
no se haga problema porque estoy muy bien y se pueden mandarme a decir cómo están ustedes, no se hagan ningún problema porque estoy muy bien. Le cuento que el jueves nos vamos al sur, pero por eso no se hagan ningún problema porque nosotros nos vamos a cuidar. Un regimiento de ahora no le mando más carta porque no tengo más dinero hasta que cobremos. Me despido de todos. Chao, cariño. El nene de mamá. Y ahí otra vez. Y acá vuelve a decirle entonces, mamá, yo conseguí el certificado de séptimo. No te hagas ningún problema. Decirle al maestro porque ya lo tengo. Un beso a mamá, a papá, a todos mis hermanos. Chao. A la chinita. ¿Chinita quién? La paraguayita. La paraguaya. La sobrinita. Dos sobrinitos. La paraguayita, dice. La paraguayita. Paraguayita, sí, el papá paraguayo. Decirle, me voy dentro de 2 meses, aquí te extraño. Cuando me vaya, voy a entrar en la gendarmería. Vio que él tenía que ser gendarme. Él también quería hacer esto. No, cuando vino del servicio militar, vino todo lo contrario a lo que era. Vino todo un hombre. Parecía otra persona. Él vuelve en casa como de vacaciones. Él tenía que ir a dar la baja en el ejército. Y ahí lo vuelven a convocar. Y ahí no vino más. Mandó 2 cartas diciendo que estaba bien, que iba a volver, que ya tenía todos los certificados de los estudios para seguir el regimiento, que no nos preocupemos, que él estaba muy bien. Bueno, las 2 cartas últimas hechas no recibimos nada hasta que nos avisaron que él falleció. Nosotros escuchábamos radio corriente, radio corriente, radio corriente. Y había sido que viene un chico, Barrio el apellido, viene a la mañana y me dice, y Mario, está durmiendo. Porque el cuñado de él era radiooperador de acá del Chaco. Ajá. Y él vino para avisarme, nos animó a avisarme que mi hijo estaba muerto. Bueno, pasó así, llovinaba, serio. Me dice, y Mario, le digo, está durmiendo Mario. Y después vino otra vez, después vino el ejército como a las 10 de la mañana se me presentó. No sé qué fue. Sí. ¿Y qué sentimiento en ese momento? Vinieron a parar la bandera. Le dieron la bandera. Quedó 3 días la bandera. Si él cuando vino le trajeron una bandera, él quería quemar la bandera. Y vino no sé, teniente coronel o algo de Buenos Aires, y dice, no, don Aguilera, no va a ganar nada con eso. Sí, pero yo tampoco gano nada porque mi hijo no me van a devolver, le dijo. ¿Para qué quiero la bandera? Y le dice, él murió por esta bandera. Yo fui como sacerdote para tener esa presencia de iglesia que acompaña al hombre en todas las situaciones. Entonces, cuando él hizo las cosas que debía hacer y cómo las debía hacer, uno tiene la tranquilidad del deber
cumplido. Estuve con el ex soldado muerto en Malvinas, el soldado Genaro Alberto Pavón. Fue alcanzado por una bomba donde le explotó por todo el cuerpo y perdió la vida. Ayúdele a su compañero a cargar los proyectiles, usted que es más alto, y arrástrese con la caja de proyectiles. Como no sabía nada, entonces yo ponía la caja de munición en mi espalda, que tenía 4 proyectiles, y era pesado, tenía más cerca de 50 kilos, yo calculo, con la humedad de la madera, más los proyectiles adentro, y yo me arrastraba, qué sé yo, unos 50 metros con ese por una guía que había ahí, y le pasaba a ellos, y ellos cargaban, se le ponía una espoleta, algo así en la punta, y el otro el tirador, y disparaban ahí. Yo creo que ellos le habrán cerrado mal, porque yo no lo vi el otro día, porque me quedó soldado el ojo y este me quedó soldado. O sea, no vi todo un día. Y un cabo ahí, no me acuerdo el apellido que estaba ahí de 4, me ponía hielo así, y a la noche me abrió este ojo y no veía nada. Y bueno, y después, y me dolía mucho, me ardía mucho, y después más tarde, como a las 2 horas, me hizo lo mismo con este, y ahí vi. Bueno, dije acá, puedo seguir un poco más. Que fuimos a minar un campo para que los ingleses no suban, y de ahí de nuestra montaña de arriba, donde estaba nuestra tropa, nos empiezan a tirar, y nosotros le gritábamos, le decíamos, somos argentinos, no nos tiren, y eran los ingleses. Tirábamos a la noche, pero tirábamos de balde nomás porque no veíamos, y ellos sí nos tiraban mi carpa, y sentíamos la voz de los ingleses que venían subiendo. Entonces yo le digo, vamos a disparar, nos van a matar acá si no veíamos nada nosotros. Y entonces salimos corriendo para atrás, corrimos toda la noche, sería sábado, viernes a la noche, toda la noche. Y nos empezaron a tirar la misma artillería nuestra, porque ya le dieron la voz que en esa montaña ya estaban los ingleses. Y todavía estábamos, nosotros íbamos disparando y nos tiraban los ingleses y nos tiraban los mismos compañeros nuestros, digamos. 5 días sin comer, porque no es que no había, sino que no nos llegaba en el lugar que nosotros estábamos, porque no podían llegar nadie, únicamente estábamos nosotros nomás. Y bueno, teníamos ahí arriba en la montaña como 10 muertos, todos afilados uno a otro, al lado del otro, y cada día morían un compañero, los soldados con hambre. Y éramos 5 y quedamos 2. Y bueno, me dijo este otro, que sea Dios quiera si salvamos, porque ya no teníamos más nada y escuchábamos el ruido, lo que venía como indio ya lo último. Y nos metimos ahí abajo y tiramos el cuerpo del otro, y por eso nos repasaron. Y cuando pasaron, inclusive rompieron todas las carpas, eso es donde estábamos. Y ¿pasaron todo alrededor de ustedes? Sí. Y le dieron como muerto en realidad. Sí. El 28-29 de mayo, ese fue el día más terrible que he vivido, que hasta el día de hoy no me puedo sacar de la mente, ¿no? O sea, me agarró un ataque de que hoy llamamos pánico, como, ¿no? Un ataque de pánico. Me quedé allí paralizado, mientras que él me gritaba, él me conocía, él sabía, nos conocíamos ahí, ¿no es cierto? Y vamos, salí de ahí, guitarra, salí, allá, salí, vamos para allá, vamos. Y yo me quedé ahí, yo le hacía con señas, que me acuerdo, con la cabeza le hacía así, hasta que de un momento, un desespero, parece que él le agarra y me caza
me agarra del cogote, de esta parte, ¿no es cierto? Y tan fuerte que hoy le dije que hasta todavía me estaba doliendo el rajuñón que me dio, ¿no es cierto? Y me sacó, me arrastró, me llevó unos metros para allá y me siguió llevando hasta que yo no podía reaccionar. Habremos caminado unos 200 metros hasta que lo dejé cubierto ahí, que era como un galpón, algo, y estaba otro regimiento cerca, entonces lo dejé bien ahí. Lo del otro regimiento me gritan, soldado, cúbrase, me dice, y yo no le hacía caso. Me dice, ¿dónde es? Mercedes, Corrientes, no se pegan un zapucay. Y él todavía ahí me toca la pierna y yo me voy y sigo combatiendo. Nos mandan a primera línea por culpa mía quizás, pero era porque yo entraba, yo me escapaba y robaba, sacaba cigarrillos, chocolate para darle a ellos, para darle a los grupos que sabía que tenían mucho frío y querían fumar, querían poner algo caliente en la boca, entonces alguien se tenía que jugar. Éramos re castigados porque ahí no llegaba la comida, no llegaba nada. Un día me desvanezco, me llevaron en el rancho, me llevaron un día a que me alimenten. Que después vuelvo, entonces ahí yo ya vi todo cómo se manejaba el tema. Cuando vuelvo, tuvimos un tiempo, me vuelvo a escapar, que traje un cilindro de comida para ellos, me había ido con Chanampa. Me acuerdo que ese día estaba, él cuando trajo el cilindro de comida, ¿no? Nos dejó allí, nos repartimos y me acuerdo que cuando pasaba sacó algo del bolsillo, un paquetito así, tiró así por el aire. Era un pedazo de panceta de chancho, ¿no? Y un atado de cigarrillo ahí adentro. Era para nosotros el grupito que estábamos allí. Me acuerdo yo que bueno, yo tiré el cigarrillo allá y guardé la panceta. Y a la nochecita la comí. Y eso es tan salado. Y parte de la madrugada tenía una sed loca. Y no teníamos agua porque allí el agua no. Y como lloviznaba, ¿no es cierto? Entonces agarré la carpa y le puse así. Y juntaba la agüita que iba juntando y la iba tomando así con las manos. ¿No es cierto? Aunque hacía frío. Allí lloviznaba semanas de punta, ¿no? Y en plena, en primera línea, eso era todo descarpado, allí no había dónde refugiarse. Además que en la carpa, en la posición nuestra, en el primer ataque, cuando quema la carpa, él se quema un par de carpas, si quema la mía. Cuando hicimos la posición, nosotros el pozo zorro nos cubrimos con la carpa, cubrimos con yuyo que había ahí, unos palos, nada más, o sea que constantemente mojado, pozo zorro con agua todo el tiempo. Todo el tiempo. Y fue muy duro estar en esa parte, fue muy duro. Pero me quedó después todo este tiempo, ¿qué pasó con él? ¿Sirvió de algo lo que hice? Llevarle hasta ahí, hasta salvarlo. ¿Se habrá salvado? ¿Qué habrá hecho en su vida? Me quedó esa mochila pesada que llevo hace 30 años, pero que hoy la voy a sacar. Porque empecé a rastrearle a él, a un compañero, hasta que lo ubiqué. Y él está bien. Y yo estoy bien. Porque yo le cuidaba a ellos, porque era el soldado más viejo, que el 62, ellos eran, yo decía, el soldado tierno. El tierno. Y ahora estoy tranquilo porque mis soldados también. Creo que cumplí con mi misión. Estoy muy orgulloso de ellos.
mi olla era el casco, que me cubría la cabeza. Yo ahí cocinaba la oveja, le enjuagaba con la carne con el agua del mar cuando subía la marea, y cuando bajaba la marea nos poníamos a juntar pescaditos chiquitos que quedaban en las piedras de la trancada. Yo les puedo asegurar que no pasan frío porque tienen muchísimo abrigo y van a volver con algunos kilos de más porque comen mejor que en casa. Nosotros una sola vez nos visitó el helicóptero llevándonos víveres. La otra vez que nos llevaba nos enteramos que lo bajaron los artilleros, los ingleses. Entonces teníamos que rebuscarnos nosotros. Primero empezamos comiendo gaviota, después comimos pingüino. El pingüino hay que cuerearle porque la pluma es muy pegada al cuero y es una carne negra, y comimos pingüino. ¿Por qué? Porque aparentemente para los milicos eso iba a quedar para ellos. Entonces las ovejas no había que tocar, no había orden de comer, hasta incluso hubo compañeros destaqueados porque habían comido ovejas. La oveja, ¿cómo la comemos toda acá? A la parrilla. No había leña. ¿Qué hacemos? La turba. Y bueno, vamos a cocinar la oveja a la parrilla, un alambre ahí que cortamos, trajimos un pedazo, unos postes, una iglesia que tenían ellos, otro cerco. Con la turba hicimos fuego, hicimos la oveja a la parrilla. Le pusimos del lado de la costilla porque primero se cocina al lado de la costilla, todo asado, todo lo que sea. Cuando le dimos vuelta, uno dijo, bueno, el riñoncito me toca a mí. Y comió, no, pará, no coma, que vamos a comer, se está cocinando. No, pero el riñoncito está, ya se va a quemar, se va a secar, y cazó el otro. Y cazó el otro, y nos prendimos todo y comimos la oveja cruda. La mitad nomás se cocinó. Y después dijimos, no se puede, así no se puede comer así, una vergüenza que somos caníbales. Y estuve alrededor de 45 días, donde he pasado, creo que han pasado la vida más vertiginosa que le puede suceder a una persona, de estar en la cúspide de la adolescencia a ser un adulto total. Yo me enteré que mi hermano estaba en Malvinas a través de la televisión, en un programa que se llamaba 60 Minutos. Mi vida cambió muchísimo desde ese momento. Nos sentíamos muy solos porque no teníamos papá, ya no teníamos mamá. Y yo decía, no puede ser que nos pase esto, un hermano en la guerra. Por favor, Diosito, ayúdanos. Y ahí todo el tiempo, pidiendo por mi hermano. Y era trabajar y llorar todo el tiempo y venir atento a las noticias. Yo volví porque había sufrido unas heridas y a los heridos de mayor consideración se le transportaba y se le trasladaba al hospital militar de campaña en Puerto Argentino. Y de ahí nos trasladaban se trasladaban de gravedad al continente. Tomé una iniciativa de decirle a mi tía, una hermana de mi mamá que vivía en Buenos Aires, que me esperara, porque yo no sabía tampoco cómo me iba a encontrar con mi hermano. En ese entonces veo un auto negro, era la señora Amalia Lacroce de Fortabá, la que estaba. Yo no la conocía, para mí era todo nuevo. Entonces ella me dice, ¿qué querés hacer, querida? ¿Querés ir a un hotel? ¿Querés bañarte? ¿Querés ir a descansar un rato? Después vamos hasta el hospital donde está tu hermano. Yo te voy a llevar, me dice. Vos no te preocupes, despreocupate, me dice. Entonces le digo, no, yo ya quiero ir a verlo a mi hermano. La señora de Fortabá tuvo mucho que ver con la vida de mi hermano. Desde ese momento cambió muchísimo también la vida de él. De una guerra al cambio que hizo, lo que la señora colaboró con él en regalarle la casa, en estar siempre atenta. Fue la madrina del primer hijo de él y siempre estuvo en contacto con él. Héroe no es solamente cumplir el propio deber. Héroe es aquel que hace su deber
y da un plus. Y yo creo que en una guerra hay de todo. La guerra engendra a los héroes y a los cobardes. De lo contrario no sería una guerra. Yo no le culpo a nadie, ¿no? Tuve miedo. ¿Y dónde se ve a un héroe con miedo? Acá está. Yo tenía miedo y decía, no, pero no puedo avanzar. Eso era un infierno de trasante, había fuego de mortero, era de noche, era realmente un mundo de luciérnaga, la trasante de los ingleses, y yo no puedo meterme ahí. Pero había algo adentro mío que actuaba en forma contraria, porque yo tenía miedo y había decidido por momentos no hacer esa misión. Pero me encontraba caminando hacia la misión, digamos. Y eso son cosas que después uno con el tiempo empieza a analizar y digo yo, bueno, hay algo que tenemos adentro, una fibra, y bueno, que no nos podemos dar el lujo de abandonar a un compañero. En ese acercamiento hacia el teniente primero es donde muere el chaqueño Julio Romero, un toba. Y bueno, él muere realmente combatiendo, porque él disparaba sobre la zona donde venían los ingleses y de donde le dispararon a él, pero ya estaba muerto al poco rato. Un ejemplo, ¿no? Un hermano nuestro. Y después tuve que seguir avanzando hacia un desfiladero donde tengo, digamos, mi otro combate con un inglés, oscuridad, bengala y trasante. Y fue un momento muy sangriento, ¿no es cierto? Hasta que un poco más arriba veo que había un hombre que estaba detrás de unas piedras combatiendo, como decimos nosotros, a lo loco, ¿no? Tirando por todos lados con su fal, y era el teniente primero Echeverría, donde he alcanzado por 3 disparos juntos en la pierna. Ese es el momento en el que yo le llego, digamos, y él me pregunta quién soy, y le digo, el cabo Baruso, y le vengo a llevar. Y me dice él, no, andate Baruso, déjame morir a mí, yo estoy en paz. Estoy en paz con Dios. Me pidió que me alejara, que lo dejara ir. Y entonces yo saco mi cuchillo y le corto el cordón que tenía la chaquetilla acá adentro, y le empiezo a hacer un torniquete en esta zona. Y así, a lo largo de esta operación de repliegue, digamos, he alcanzado por 2 disparos más. Me meto entre las piedras y doy una vuelta para ver con el visor cómo venían los ingleses, cuál es el camino a seguir. Y cuando vuelvo encuentro que había un enemigo cerca de él, y bueno, le ataco con mi cuchillo. Después, nuevamente, tratando de movilizarle con mucha desesperación, porque no tenía el conocimiento necesario y sentía la impotencia de que todo ese esfuerzo, digamos, que hacía él y que hacía yo, era como que no estaba sirviendo de nada. Hasta que por ahí aparecieron los ingleses por retaguardia y no lo toman prisionero. El jefe de ellos me apunta con el fusil, y una palabra que nunca me olvido fue que dijo, ok, argentino. Vino con el fusil y me golpeó así un poquito el cuchillo
yo largué y me abrazó como si fuese mi padre, siendo mi enemigo. Y lo va a seguir siendo por el resto de mi vida, ¿no es cierto? Porque ellos estuvieron luchando a la orden de una corona, en un terreno usurpado por ellos. Los ingleses lo primero que querían era curarme a mí por la cantidad de sangre que yo tenía en la ropa. Y yo le decía que no era yo el herido, sino que era el teniente primero. Y bueno, después de 24 años, el teniente primero me cuenta que a ellos lo alzaron en un helicóptero y lo llevaron a un barco, donde le prestaron sus primeros auxilios. Fue a lo mejor tocante para nosotros cuando hundieron el Belgrano, que hemos perdido como 350 personas que iban arriba de ese buque, o sea que cuando nos hunden el Belgrano ya no había marcha atrás, digamos, ya la guerra debía continuar o llevarse a cabo hasta la última consecuencia. Las operaciones que hacíamos normalmente era ataque a buque, a pesar de que nos habían dicho que era muy difícil que atacáramos a buque, pero bueno, era la única manera de tratar de neutralizar el desembarco de los medios navales o los medios terrestres que venían a atacar a las fuerzas nuestras de tierra. Nosotros sabíamos que era muy peligroso, digamos. Nosotros habíamos tenido una explicación de pilotos navales, allá por el 5 de abril se acercaron a Villa Mercedes a darnos la explicación de cómo se producía este tipo de combate, porque la Fuerza Aérea no estaba preparada para el combate aeronaval. Todo el mundo sabía la tremenda diferencia que había entre la defensa antiaérea y los ataques nuestros. Era muchísima la diferencia. No creo que en otras épocas, en otros combates, haya habido tanta diferencia. De hecho, lo declararon pilotos avesados de la Segunda Guerra Mundial que conocían de hechos bélicos importantes. Nunca hubo una diferencia tan grande. No teníamos ningún tipo de defensa, pero absolutamente ni una. Si usted me dice, bueno, tenía cañones, ni cañones a veces teníamos, porque se congelaba, se cargaba el cañón a aire comprimido y muchas veces se congelaba, no alcanzaba a descongelarse, y cuando uno disparaba el cañón como para descargar energía, tensión y tirar con algo para asustar, por lo menos salía un solo disparo, el que estaba en la cámara, en la recámara. No hablemos de medidas electrónicas o contramedidas electrónicas para perturbar los radares o los lanzadores de tiro del enemigo. Nada, absolutamente nada. Lo único que yo tenía era el avión, maniobras que podía hacer en el avión y la bomba que llevaba colgada. No teníamos un elemento tan infantil que era un radioaltímetro que por ondas eléctricas le daba exactamente la altura, los aviones nuestros no lo tenían. Entonces había que volar de acuerdo a nuestro entrenamiento, y mientras más bajo volábamos, mientras más sentíamos el efecto suelo del mar, ahí era donde teníamos que detenernos porque no sabíamos la altura que volábamos. Pero volar rasante en la tierra es peligroso. Imagínense en el mar, que uno no tiene ningún tipo de referencia.
Descendíamos a lo más bajo que se podía, 5, 10, 15, 20 metros del agua, tratando de sortear los radares enemigos, cosa de que no nos vieran. Y que cuando nos vieran, el tiempo de reacción de la defensa sea mucho menor. Porque si nos veían a 60 kilómetros, obviamente ya le digo, podían tirar misiles de 60 para adentro. Si nos veían más cerca, los misiles o la defensa que podían desarrollar era mucho menor. Entonces, mientras más bajo volábamos, menos tenía tiempo de reacción de la defensa. Esa era una de las defensas que teníamos nosotros, que podíamos hacer para poder realizar un acercamiento sin ser visto. Cuando llegaba a la zona del blanco, ya ahí la tensión ya no se podía medir. Ya si de 1 a 10 ya no podía tener 15 uno porque no tenía medición. Ahí ya estaba tensionado mirando al blanco y respirando con la mayor velocidad posible porque uno no sabía lo que podía llegar a pasar. Cuando uno hacía la maniobra esa y obviamente se enteraba después del resultado, era una satisfacción personal porque lo que a uno le habían ordenado, para lo que uno se había entrenado, era para combatir al enemigo por su país, lo estaba cumpliendo. Yo lo que me llevo, o lo que siempre digo y admiro, eran mis superiores. No solamente al jefe de escuadrón, que era una persona mayor, ya tenía casi 50 años, que no tendría que haber volado, y él, para dar el ejemplo, voló y nos mostró el camino. Digo, si esta persona, con toda la responsabilidad que tiene, con toda la experiencia que tiene, con toda a lo mejor el background que tiene atrás, o todas las inputs que tiene atrás, que su familia, que sus hijos, me da ese ejemplo, a mí no me cabe duda que tengo que seguirlo o hacerlo mejor todavía. Perfectamente. Son 55 hombres. Acá los tengo a mi izquierda constantemente, acá en mi despacho, que son mi guía constante. Cuando uno tiene alguna flaqueza, que normalmente todo ser humano tiene flaqueza, solo tengo que mirar ahí y decir, si ellos dieron la vida, ¿cómo yo no me voy a soportar alguna otra de las cosas que pueden suceder en la vida? Ha sido condecorado o declarado héroe nacional a un soldado, al soldado Poltronieri. Este soldado, junto con su compañía, cuando tenían en la base del monte a todo un frente británico que venía arrasando, se le ofrece una resistencia impresionante, pero ante la superioridad numérica británica,
Las autoridades argentinas mandan a hacer un repliegue. Y eran como las 5 de la mañana. Cuando lo bajan a los Berger de arriba, a mí me agarró como un ataque de locura, quería bajar a todos. Y yo le dije al sargento y al subteniente que se retiraran, que se fueran, porque ellos tenían hijos, yo no. Los ingleses me tenían rodeado y como no podía avanzar, yo lo sostenía con la ametralladora y a mí me sacudían balas por todos lados, hacia arriba, pegaban en todos lados. Y bueno, fue el destino mío que por lo menos gracias a Dios no tuve ninguna herida. En ese momento no pensó en nadie, vos pensás vos nomás. Sos vos y sos vos, porque depende la vida de cada uno, o la de ellos o la tuya. Porque todos tienen miedo, todos tenemos miedo. Pero cuando las papas queman y vos ves que te matan a un compañero, por ese compañero hace cualquier cosa. Después de ahí me vine despegando para el pueblo y cuando iba llegando al pueblo veo el mástil, veo la bandera blanca colgada, me agarró una bronca y lloraba de bronca por ver la bandera blanca que se habían rendido, pero era como las 3 de la tarde. Y yo no sabía que a las 10 de la mañana se habían rendido, porque lo que pasa es que no teníamos comunicación. No teníamos el equipo adecuado para comunicarlo y decir, bueno, ya se terminó la guerra. Y así murieron muchos compañeros. La actitud que tuvo de ofrendar su vida si fue necesario para poder salvarla de todos sus compañeros, eso no es de un chico, es de un hombre de 18 años. Y que le cabe la palabra del hombre porque todos sabemos que no es la hombría cuestión de cronología. Hay hombres que son niños, pero hay niños como estos que son hombres y lo demostraron. Por eso soy reconocido con la Cruz al Heroico Valor en Combate que le había mostrado. Este me otorgó el Congreso de la Nación y este me lo dieron en el Regimiento 1 Patricio. No podían decorar a un soldado argentino si no lo reconocían a los enemigos. Los enemigos venían firmando un video donde yo salía con la ametralladora en diferentes lugares. Por eso me otorgan la Cruz al Heroico Valor en Combate. Esta pregunta: ¿qué pasaría si nosotros hubiéramos ganado la guerra? Estaríamos ahí. Si como perdimos la guerra, lo trajeron por la puerta del costado. El hecho de haber perdido la guerra, consideramos que no fue culpa de los soldados, de última. No nos victimizamos por la edad, sino que por la poca experiencia por ahí que algunos tuvimos y relacionando con el enemigo, que es gente profesional que vive de eso, digamos. Había venezolano, había paraguayo, había colombiano, había cubano, peruano, mercenarios, chilenos. Y ellos hablaban, ¿cuánto le pagan a ustedes, che, por lo que hicieron? Nada, nosotros venimos por la camiseta, por la bandera, por nuestra patria, por nuestra tierra. Al volver, y como perdedores, así entre comillas, ¿no es cierto?, la sociedad no los reconoció.
los hizo culpables de la derrota. No les dio el apoyo necesario al trauma de muchos de ellos porque eran muy jóvenes y se encontraron con situaciones que sobrepasaron sus experiencias y las vivencias fueron tan fuertes que cayeron en una depresión grande. Y a decir verdad, y esto es una verdad histórica, política, social, de todos los puntos de vista que hay que decir, el Estado, la nación, aquella nación, porque la patria esa que nos necesitaba, una vez terminado, se lavó las manos y no nos apoyó en nada. Con toda esa carga de frustraciones, de dolor, de desapego, más los calificativos peyorativos que se le indilgaban a los veteranos, ahora veteranos, excombatientes, como los chicos de la guerra, los hijos del borracho Galtieri, ¿no? Y otras así similares. Bueno, todo lo que ellos querían contar no era bien recibido, entonces se llamaron a silencio. Ese silencio no expresado produjo algo que se llama ahora estrés postraumático de la guerra. Se encierran, no hablan, no aguantan las maquinaciones personales y llegaron a un momento de eliminarse. ¿Para qué estoy? ¿Para qué trabajé? ¿Por qué tengo que sufrir? Y es así como en la actualidad tenemos más muertos en la post-Malvinas que durante la misma guerra de Malvinas. No voy a negar, tuve pensamiento muchas veces de quitarme la vida porque no sé, me ponía rebelde con la vida, ¿no? No soy agresivo, no fui agresivo, no tuve conductas violentas, pero sí estrés seguramente me han acompañado mi familia. Porque yo estuve a punto también de suicidarme, me colgué en una planta y bueno, se me quebró el gajo y me encontró mi pibe. Y bueno, y ahí comprendí muchas cosas, que quitarse la vida no gano de nada. Esto me ayuda a no terminar pegándome un tiro, fuera broma, estoy todo el día ocupado, no miro tele, no escucho radio, por eso yo apago todo. Ahora cuando está mi hija, tengo que ser respetuoso, ella tiene su vida, ¿me entiendes? ¿No? Y hago esto, afuera estoy haciendo de coco, después vendo, hago jarrones, hago flores. Fue un día que no dormí toda la noche, ¿no es cierto? No conseguía trabajo, se me cerraban las puertas. Y salí al acceso oeste de mi pueblo, allí en Villa Ángela. Y estuve tomando todo ese día, toda la noche. Los pensamientos no me dejaban tranquilo. No podía vencer todas esas cosas, ¿no? Nadie me entendía. Mis familiares, muchos me dieron la espalda, me dijeron, vos te estás haciendo para pasarla bien, te haces. Y hasta que un día, por esas presiones, salí al asfalto, ¿no? Salí decidido para tirarme debajo de un camión porque en ese lugar hay cooperativas algodoneras y vienen camiones cargados, ¿no es cierto?, con algodón. Entonces yo dije, voy a elegir el camión más grande y me voy a tirar debajo para que terminar todo. Y nunca más no quiero vivir si yo sabía que esto iba a ser así. ¿Por qué no me tocó la muerte allá a mí? ¿Por qué a otros muchachos y no a mí? Y intenté, me fui y parece que me faltaba coraje para hacerlo. Había algo que me retenía, una fuerza que no me dejaba, no. Ese día que me fui decidido, listo,
no pasó ni un camión. El primero de los derechos humanos tan publicitados, tan ¿no? presentados así, los derechos humanos. El primer derecho humano es el derecho a la vida. ¿Qué hacemos para conservar la vida y darle calidad a la vida esa? Bueno, entonces mi trabajo ahora y mi recorrer el país y estos contactos que voy teniendo con los veteranos es un poco ese trabajo de contención, ¿no? Para que terminemos, cerremos, pongamos la paz también a la tercera fase de la Guerra Malvinas. Es decir, terminemos con los suicidios. Nadie vuelve de una guerra si es que vuelve como fue. Muere el que muere y un poco muere el que vuelve también. La guerra les pone un sello como quien marca una res. Lo marca al que muere en ella y al que no muere también. Un día la guerra acaba, pero no el luto que es fiel por el que murió y un poco por el que volvió también. Cuando se terminan las actividades bélicas, empiezan a caer los hombres prisioneros. Tiene que hacer entrega de todo. Y entre las cosas, los rezagos ahora de guerra, también vi un grupo así de cartas, ¿no? Habiendo recorrido todas esas islas y teniendo un dominio de todo, fue fácil esconderme cuando el enemigo tenía que pasar por un lado y no dejarme ver, porque cuando las circunstancias me lo permitió, yo abordé el remolcador Yewin, alcancé al Irizar, que estaba en alta mar a 40 minutos de navegación, y me vine con el Irizar, con todas esas bolsas porta equipo, ¿no? De todos esos materiales de rezagos de la guerra, ¿no? Cada vez que se me presenta la oportunidad de visitar una parte del país, veo que tengo, entonces voy. Pensando y teniendo que venir acá a Resistencia, me la traje. Primero fui al remitente. Me dicen, sí, no, aquí estuvo, pero no, no está más. ¿Y dónde fue? Y no tenemos referencia y esto. Sigo rastreando como ustedes buscan hacer los compañeros, yo también. Por ejemplo, encontré una carta de un soldado que se la mandaron allá a Malvinas y no se lo pudo entregar por la situación en que estaba. Esa carta tiene casi 30 años, todavía la tengo yo, lo estoy buscando, entonces estoy esperando el encuentro para poderles decir, después de 29 años, acá llega un poco atrasado, pero acá está la carta. Pedí una guía local
de teléfonos. Bueno, oh sorpresa, me encuentro con el nombre, su domicilio y el teléfono. Lo atendí y me dice, mira, habla el capellán Vicente. Padre, ¿cómo le va? Inmediatamente me ubiqué quién era. Le digo, ¿cómo está? ¿Cómo anda General Roca? En cualquier momento le iba a llegar a retirar esa correspondencia, si es que la ubicó. ¿Cómo anda usted? Me dice, vos estoy más cerca de lo que vos te imaginás. Y bueno, yo me imaginaba que él estaba en Buenos Aires o en Montecasero. Y el padre me dice, estoy más cerca de lo que te imaginás. Estoy en la iglesia María Auxiliadora del Colegio Don Bosco y tengo tu carta. Y ahí convinimos en una cita para encontrarnos y bueno, con un poco de expectativa y yo primero haciéndome un poco el misterioso para que él me reconociera y reconociera las circunstancias estas que habían rodeado todo esto. Agarré a mis hijos y digo, vamos, que está el padre Vicente, tiene mi carta. Y bueno, fuimos allá, nos esperamos, ya más o menos nos identificamos. Empezamos a hablar, le presenté a los hijos. Le hice la entrega de la carta, que él emocionadísimo hasta las lágrimas delante de sus hijos. Estaba con una ansiedad porque quería saber el remitente. Quería saber el remitente y agarro y veo el remitente y veo que era mi hermana. Me decidí a escribirle en el tiempo que nos enteramos que estaba en Malvinas, mi hermano, y ahí empecé a escribir cartas todos los días, era escribir y lloraba porque no quería que le pase nada a mi hermano. Y no podía romper la carta ya de la emoción, le digo la verdad, me emocioné muchísimo. Y me traían recuerdos, así, pasaron tantas imágenes por mi mente en segundos, y no, que tal y así que me ayuda el padre Jorge, sí, el padre Eduardo Jorge, y rompemos, yo con un cariño tocar ese sobre amarillento, y empiezo a abrirlo, y cuando empiezo a leer no podía creer. Una emoción terrible, mis hijos, todos nos pusimos, no podíamos contener hasta las lágrimas y nos estrechamos con el padre Eduardo en un abrazo que también se emocionó. Ha revivido aquellos momentos, los sentimientos de este pueblo argentino, y en este caso eran familiares de él, le mandaban a aquel momento, también otros amigos habían metido otros pedacitos de papel con saludos y eso. Fue un momento de mucha emoción. Y sorpresa más que nada, así, porque no me imaginaba que iba a venir de tan lejos y iba a traer la carta y sin avisar dónde hacer. Y me puse feliz, obvio, porque toda la historia, así, la odisea que hubo que pasar para que llegue la carta, la verdad que impresionante, muy feliz también y también me emocioné con él cuando lo vi, casi lloré, pero bueno, aguanté las ganas porque yo no soy de llorar, pero la verdad que muy feliz. Uno, que nadie se iba a imaginar que iba a llegar una carta de hace tantos años. Dos, porque todo el mundo, cuando vos ves un documental o escuchas algo, ¿qué es lo que siempre te dicen? Que se perdieron muchas cosas, las cosas que se enviaban, cartas, todo eso. Entonces ni te ibas a imaginar que iba a aparecer. Y aparte de mi tía, que es con la tía de parte de él, digamos, con la que más afecto tenemos, o sea, todo el día estamos juntos y eso. Entonces como que, no sé, fue como volver el tiempo atrás así, y el que quería que escaneemos, quería subir al Facebook, que todo el mundo viera así, no sé, y ver la emoción que él sentía, como que nos transmitió mucha felicidad a nosotros. Yo siempre voy diciendo, para mí es una responsabilidad, ¿no? Y un deber mío tratar de ir encontrándolos y ir haciéndoles entrega así en forma personal. Es una verdadera realidad. Después de 28 años, 4 meses y 10 días, recibí una carta que llegó a territorio malvinense. El archipiélago volvió a manos de este padre, de este sacerdote que tuvo la deferencia de
conservar todos esos rezagos de guerra, de conservar estos testimonios, que debe ser uno de los pocos que conservo y que tengo, porque no tengo otra cosa yo de lo que es la guerra de Malvinas, salvo algunos trofeos, algunos reconocimientos, digamos, tengo medallas, el diploma de honor del Congreso, el diploma de honor del Ejército Argentino, el botón de solapa, medallas, pero testimonio de aquella época real es esta carta que me marcó profundamente en mi vida. Cuando usted pudo ir allá y ver la tumba del hijo allá, ¿qué sintió? La primera vez fuimos en un Jumbo 747 que salimos a las 8 de la mañana de Ezeiza. Quedó nuestro documento en Ezeiza. Llegamos, nos metieron los ingleses en un galpón. De ahí tomamos un helicóptero y volamos 35 minutos al cementerio. Tuvimos una hora. Volvimos, llevó otro grupo y así. No había nada, no había camino, no había... Y yo miraba, yo decía, ¿dónde será que luchaba mi hijo? Porque yo le pedía a los militares para que algún día me enseñen dónde derramó la sangre mi hijo. Todos los veteranos de guerra tenemos algo en común acá. Necesitamos nosotros volver de vuelta. Visitar nuestras tumbas donde están nuestros compañeros que están instalados ahí, que están de guardia en ese lado, y nosotros estamos de este lado. Y esa angustia nosotros vamos recorriendo todas las partes donde nosotros tuvimos, que hicimos, te trae muchos recuerdos, pero así se te hace. Llorá y llorá y llorá. Y yo cuando llegué, mala bronca es, viste, que vos tenés que ir a Malvinas y tenés que ir con una visa. Yo me explicaba por qué tenemos una visa siendo que es Argentina. Y los ingleses vienen acá como panchos por su casa, entran así sin visas, ¿no? Entran así nomás. Y nosotros para ir a Malvinas tenemos que ir con la visa, si no, no podemos entrar. Rechazo absolutamente la posibilidad del uso de un pasaporte para visitar mi país, mi suelo, de esas cientos de cruces blancas que son banderas celeste y blanca que están flameando en Malvinas. La mejor demostración de que el Malvinas son nuestras, el hecho de que estén las cruces blancas ahí. Respeto la decisión personal e individual de cada uno de los familiares de los soldados que quedaron en Malvinas. La ausencia de casi 30 años de un familiar directo debe ser muy dolorosa. Pero yo creo que Dios le dio un legado. Ellos no murieron en un accidente de tránsito ni en un asalto. Ellos murieron defendiendo la patria y murieron en un lugar impensado para todos los argentinos. Y están en su lugar, en donde Dios le dijo que tenían que estar. Y son las banderas celeste y blanca que están en Malvinas. Lo que se rescata de esto es haberlo tocado,
a nosotros. Lamentable muchos compañeros que nos pueden contar, pero orgulloso de haber ido. Iríamos otra vez de vuelta. No sé si en la misma circunstancia o de otra manera. La idea es ir, volver. No volver de la forma que están volviendo. Porque yo no voy a sacar un pasaporte para ir a Corrientes. Menos voy a sacar un pasaporte para ir a Malvinas. Y más pasaporte chileno. Y que el Reino Unido me autorice, le autorice a los chilenos para que los chilenos me autoricen a mí a ir a Malvinas. Eso es el dolor que tenemos nosotros. Eso es nuestro. Nadie puede hacer lo que están haciendo. Ese pedazo de tierra que está allá, ese pedazo es un grano para los ingleses, ese pedazo es Argentina. Para mí fue un orgullo ir a defender a mi patria. En esa edad, tenía 19 años ya, cumplido, que había cumplido el regimiento, cumplí mis 19 años, salí de baja. Y antes que me llegue el llamado, me presento. Porque teníamos otros valores. Ojalá lo tuvieran los chicos de esa edad en este momento. Había jurado la bandera, hice un juramento. Que creo haberlo cumplido. Y ahora digo, misión cumplida para mí. Les juramos, compañeros, es mandato popular en la cruz de su memoria, la bandera enarbolar. Su blanco